buenos días, amigos, bienvenidos a esta su casa. Comenzamos un día más, un programa más aquí en Bien por Casa. Espero pues se encuentren muy bien y podamos compartir este día porque tenemos información interesantísima. Vamos a comenzar hablando sobre cómo podemos actuar frente a una emergencia. Siempre se da en la situación del hogar que algún accidente puede suceder y hay que estar preparados, hay que saber cómo actuar, qué hacer. Es importantísimo. Vamos a hablar también sobre los padres trabajadores, que creo yo que es la realidad de muchos padres. Entonces, ¿cómo podemos hacer, sobre todo, liberarnos, ¿no?, de esa culpa, de ese remordimiento que nos puede dejar el pensar que estamos perdiéndonos horas valiosas de compartir con nuestros hijos, ¿no? Y esto nos lleva a hablar de cómo podemos conciliar a nuestros hijos y a nuestro trabajo, el tiempo maravilloso que les podemos dedicar, cómo podemos hacer, ¿no? De repente, si es que tenemos un trabajo muy absorbente, ¿de qué manera podemos hacer equitativo el tiempo para no dejar a nuestros hijos de lado de ninguna manera? Vamos a hablar también sobre cómo podemos liberar conflictos reprimidos, llámense traumas, fobias, de repente algún trauma en la primera infancia del cual de repente no tenemos mucho recuerdo, mucha memoria, pero que está ahí y que está actuando en nosotros como un conflicto reprimido. Esto es lo que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Como han visto, es un programa muy nutrido, vamos a hablar de todo, así que acomódense porque esto ya comenzó. Y vamos con lo primero, como les comenté, vamos a hablar sobre cómo actuar frente a una emergencia o algún accidente que se pueda dar en nuestro hogar. Y para eso tenemos como invitado al doctor Saúl Takuda, que es director de Sanidad del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Buenos días. Buenos días. Muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí en el programa. Buenos días, ¿cómo están? Aquí pues para hablar un poco sobre las emergencias en casa, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles son aquellas emergencias o accidentes, digamos, más comunes que se pueden dar en el hogar? Básicamente en lo que es la experiencia del cuerpo de bomberos y también la experiencia en lo que es uno médico, son las quemaduras, contusiones y cortes, ¿no? Por el momento, en casa, ¿no? Y básicamente lo que hay que tener en ese momento de realizar la emergencia es bastante tranquilidad, bastante calma, ¿no? Y ahora pues ver en cualquier medio formas de cómo tratar este tipo de emergencias, porque acá pues no vamos a tratarlas todas, pero ya las personas tienen que leer e ilustrarse un poco sobre qué hacer y qué no hacer en caso de alguna emergencia que se sucede en casa, ¿no? Por ejemplo, muy generalizado está el hecho de que si te quemo con agua caliente, entonces hay que poner frío o hielo, ¿no? Y eso de ahí no va, ¿no? No se debe hacer. Claro, porque hay las quemaduras por hielo. Entonces la lesión se hace más profunda. Y en el caso de una quemadura con agua hervida, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Hay que enfriar la zona, ¿no? Bastante agua corriente, el agua de caño que está ahí, enfriar. Todo el tiempo que uno pueda, y va a ver de que el elemento térmico, la energía térmica va a avanzar hasta determinados tejidos de la piel, y con la frialdad que vamos a colocar a nosotros, a veces se detiene y ya no avanza a tejidos más profundos. Entonces la lesión se hace más leve, ¿no? Así es. En el caso de una caída, por ejemplo, una caída en la ducha, que a veces se da, ¿no? En ese tipo de situaciones, ¿qué se debe hacer primero? Verificar primero si es que el paciente o el accidentado está consciente, ¿no? Si está consciente... ¿Cómo se verifica esto? Haciéndole ciertas simplemente preguntas. Simplemente hay que preguntar, hay que acercarse con cuidado, verificando siempre que haya cierta seguridad para acercarnos, ¿no? No vaya a ser el caso de una vez que vimos el paciente que nos llamaron, y fuimos, y el paciente estaba tendido en la ducha, y cuando nos hemos querido acercar, había sido una descarga de la ducha eléctrica, ¿no? Entonces todo el área estaba con electricidad. Entonces, cuando hemos querido ingresar, nos pasaba corriente a nosotros también. Hemos tenido que desconectar, lamentablemente, pues la emergencia ya no el paciente pues ya no había nada que hacer, ¿no? Claro.
Entonces, primero ver si es que es un área segura donde vamos a actuar. Para Pero no y en ese convertirnos... sentido, por ejemplo, me imagino, digamos, a manera de prevención, o sea, ahorita estamos evidentemente abordando qué hacer ya frente a una emergencia, pero también, digamos, cabe hablar de prevención en el sentido de tener cuidado en estas instalaciones, por Eso es ejemplo, básico, ¿no? O sea, las instalaciones eléctricas, por ejemplo, y las de gas, tienen que ser hechas pues por un profesional en la materia, ¿no? Mucho me acuerdo cuando yo quise hacer la instalación, y me pareció pues muy sencilla, ¿no? Pues tendría pues 20 años, creo. Me pareció sencilla y quise hacer la instalación de la ducha, de una ducha eléctrica, y quemé todos los cables de la casa, ¿no? Casi me matan. Bueno, pero mejor que, digamos, quemar los cables a que le pase algo a uno, claro. ¿no? Entonces, eso tiene que ser. También he visto mucho de las instalaciones clandestinas de gas, ¿no? Entonces, eso también no saben cómo hacer, y también los balones, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en mi primera emergencia que salí de bombero, no de médico porque era estudiante de medicina, llegamos, había salido de la escuela de bomberos y el instructor nos había dicho que el balón nunca explotaba, el balón de gas nunca explotaba, ¿no? Entonces, cuando hemos llegado, lo primero que encontré fue el balón abierto como una rosa, ¿no? Como una flor. Y dije, pero el instructor me había dicho que esto no explota, ¿no? ¿Qué pasó? Dice que los cilindros acá, pues, no pasaban, pues, revisiones, ¿no? Eran, antiguos. Clandestinos, ¿no? Y para manipular el balón de gas, evidentemente hay que tener mucho cuidado. En el caso, por ejemplo, de un escape de gas permanente, ¿no? Digamos, no es algo de que se abrió la llave de la cocina y bueno, se cierra y ya pasó finalmente, no. Algo una tubería, algo que haga que se escape el gas, ¿qué debemos hacer? En las tuberías que están ahora modernas, ¿no? Esos tienen un sistema de seguridad, 3 sistemas, ¿no? En la casa, en la mitad, a la entrada y en el centro, ¿no? O sea que eso de ahí no sucede. En lo que sucede son los balones de gas. No, pero sí hay, a veces, o sea, sí puede haberse dado alguna fuga. Yo leí en un periódico algo de que se fugó. Claro, porque de todas maneras a veces no verifican bien, ¿no? ¿Ese gas es tóxico? No, de ser tóxico no es. Es inoloro, ¿no? Lo que pasa es que las fábricas le meten un dispositivo para que lo podamos sentir. Porque si no le meten ese olor característico, podríamos inhalar el gas y formar carboxiemoglobina y morirnos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo, digamos, es el que uno puede estar expuesto a esta inhalación? Hay un índice de saturación, ¿no? En el ambiente, dependiendo del cuarto, si es grande, si es chico. Entonces el gas va saturando el ambiente y uno puede, pues, inhalar, y si por ejemplo estás durmiendo podría llegar a la saturación total de la hemoglobina por el gas, ¿no? Entonces empezamos por eso, entonces por la prevención, ¿no? Momento de instalar, de verificar todos los instrumentos que hay en casa, y luego pues a ver si es que hay una emergencia. Lo primero que tenemos que hacer es, la lógica siempre dice, cuando yo veo una emergencia tengo que solucionarla y no convertirme parte de ella, ¿no? Entonces tengo que verificar que la zona donde voy a intervenir sea una zona segura, y luego recién intervenir. Lamentablemente si uno ve pues a un familiar ahí tendido, entonces va a ir corriendo, pero podemos correr bastantes riesgos, ¿no? Claro, y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué debería tener un botiquín de primeros auxilios en el hogar? Ya, el botiquín de primeros auxilios tiene que tener básicamente cosas para lo que hemos dicho, golpes, ¿no? Heridas, las cortantes. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De cremas, de pastillas, de no, vendas? pastillas no, o sea, estamos hablando de apósitos, gasas, esparadrapo. La mejor manera de desinfectar una herida de cualquier tipo es con el agua corriente, agua y jabón, ¿no? Entonces, eso, jabón líquido podríamos tener ahí, bastante el agua que podríamos tener ahí, o el agua que compramos en los envases, algún desinfectante, lo básico, ¿no? Lo básico. ¿El alcohol se puede echar en cualquier tipo de heridas? No, el alcohol porque, digamos, si uno piensa en una herida, lo primero que piensa es vamos a echarle alcohol. Sí, es para la forma de desinfectarla, ¿no? Pero no es así, o sea, lo primero que hay que hacer es lavar la herida, ¿no? Para que no esté infectada, cualquier tipo de herida, ¿no? ¿Así sea media profunda? Sí, hay que lavarla, ¿no? Hay que echarles jabón, agua, no lo básico.
Y luego de eso. Luego ya podríamos colocar un apósito y si es profunda hay que llevarlo pues definitivamente a un hospital. Pero si es en casa, podemos aplicar ahí recién algún antiséptico, ¿no? ¿Sirve esto que hacen en las películas? Porque solamente yo lo he visto en las películas que dicen, uy, está saliendo mucha sangre, hay que hacerle un... No. Cubrirla y digamos que ejercer un poquito de presión. Ese torniquete ya solamente se utiliza cuando hay amputación traumática o algún tipo de amputación, o sea, el miembro ya salió. Pero no para una herida, por ejemplo, si es un corte, digamos, más o menos profundo en la pierna, yo me acuerdo ¿no sirve mucho, amarrarle un...? No, o sea, la presión directa sí está bien, ¿no? O sea, uno mismo la presión directa con su mano está muy bien. Yo me acuerdo que, bueno, era estudiante de medicina y me fui pues al hospital Loaiza a pedir pues practicar en esa época, ¿no? No había tanta gente, tantos personas que trabajasen en el Loaiza. Entonces estaba en emergencia ahí en el sótano y de pronto viene en la madrugada, ya todos estaban descansando, viene un señor que había intentado suicidarse y se había cortado las venas, ¿no? Pero las venas superficiales. Entonces, muy aparatoso, ¿no? Se veía que salía la sangre, ¿no? Entonces, yo no sabía qué hacer, lo puse acá y puse la venda y me fui corriendo a despertarlo pues al asistente, ¿no? Al médico asistente. Yo era pues estudiante nada más. Entonces el médico asistente se levantó, le dije, doctor, una emergencia. ¿Y qué pasó con eso? Regresamos con él. Entonces agarra y saca y mira, ¿no? Y me dice, ponte un guante. Entonces me puse el guante, ¿no? Agarra y me dice, está en la vena, ¿la ves? Sí, ya, presiona. Ya presioné, ya, espérate ahí un ratito. Ya, me fui. Entonces en esos casos sirve que uno mismo se ponga, el hecho digamos... es de que se fue el doctor y me quedé de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana con el dedito ahí. Entonces eso me sirvió de escarmiento de que primero hay que ver qué cosa es lo que está pasando, luego no hacer tanto escándalo. Y eso se soluciona a veces con alguna manera muy sencilla como poner el pañito ahí y presionar nada más un ratito y la cosa iba a solucionarse, ¿no? Claro que sí. Excelente. Saúl, muchísimas gracias, no solamente por estar aquí hoy día en el programa, sino definitivamente por la labor tan valiosa que hacen ustedes los bomberos por nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos ahora a un corte rápidamente y al regresar vamos a hablar sobre los padres trabajadores. Con esto volvemos.